Así que vamos a orar y luego le voy a dar algunas indicaciones de cómo es que se va a desarrollar la clase para que podamos arrancar ya de una sola vez. Así que vamos a pedir al hermano René Gurmilán, por favor, él está aquí en el Estado de México y pues es pastor también de la iglesia. Y por favor, hermano René, si nos diriges en oración. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque pues tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por convocarnos una vez más para estar pendiente en tus estudios, Señor. Gracias por mi hermano Nelson, por su disposición, por todo el equipo de trabajo. Gracias porque tú nos das ese privilegio de estar escuchando tu palabra, Señor, de tener personas que pues están aportando su tiempo y su esfuerzo para ser instrumentos tuyos, Señor. Bendice este estudio y que todos los que empezamos lo terminemos, Señor, y que sea para edificación de todos, para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Muy bien, vamos a dar unas indicaciones. Bien, entonces las indicaciones van así. Sé que algunos están por primera vez llevando esta clase y otros ya han venido más o menos en la misma dinámica. Pero para los nuevos vamos a explicar que la idea es desarrollar el tema y hay secciones que las vamos a hacer en una forma inductiva. O sea, vamos a ir al pasaje bíblico y del mismo pasaje vamos a ir haciendo preguntas para extraer la información. Entonces, esa va a ser la manera en que vamos a estar trabajando algunos pasajes. Otros vamos a ir directamente. Pero cuando veamos el texto, hay muchas preguntas que vamos a estar viendo. Y sí les voy a pedir de favor que abran sus micrófonos para poder hablar, para poder comentar. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas y si tú quieres dar la respuesta, entonces abre tu micrófono y luego puedes hablar. La otra es que si quieres hacer una pregunta, hay dos opciones. Una opción es que podamos tener tu pregunta. Al final de la clase vamos a dejar más o menos unos 20, 30 minutos solamente para contestar preguntas acerca de los temas que estamos tratando o que ya se vieron o a lo mejor que se van a ver, pero la idea es mantenernos en el tema. Una opción sería llegar hasta, guarda tu pregunta, anótala por ahí y cuando tengamos ya ese tiempo para preguntas y respuestas, allí puedes hacer tu pregunta. Otra opción es que para que no se te olvide en el chat del Zoom, allí puedes anotar tu pregunta. Cualquier pregunta que sea, anótala ahí. Y entonces Silvia nos va a estar ayudando para jalar esas preguntas y hacerlas al final. Entonces, de hecho, son las primeras que vamos a considerar. Así que están estas dos opciones. Y otra opción, digamos, otra opción adicional ahí, es que tú lances la pregunta directamente y eso, pues, vamos a atenderlas de todas maneras, pero yo preferiría principalmente que las dejáramos hasta el final. Anótalas en el chat o las haces directamente. Por otro lado, imprime tu material para que tú puedas llevar tu control de la clase. Allí está toda la información desde los objetivos de la clase. Ahí vamos a ver también las preguntas y en el material no se da solo para leerlo, sino tienes que ir escribiendo tus respuestas a las preguntas que se van haciendo. Así que estoy muy contento de ver rostros conocidos y también rostros que por primera vez los estamos viendo por acá. Y de verdad es una alegría y es una bendición poder estar con ustedes abriendo la palabra de Dios y estudiando estos temas que a veces son difíciles que se aborden estos temas, pero los vamos a hablar con toda franqueza, con todo apego a la palabra sobre todo. Y para que no nos engañen, ¿verdad? La vez pasada escuché de un señor que estaba dando un testimonio y dijo que había visto a Satanás corriendo en unos tejados. Y entonces
lo que debemos hacer nosotros es llevar cualquier cosa que alguien nos hable acerca del enemigo, acerca de Satanás, llevar la información y cotejarla, compararla con lo que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si contradice lo que dice la Biblia, entonces obviamente no vamos a creer esas cosas. Así que Satanás no tiene cuerpo físico, y por lo tanto no es visible, no es visible. Entonces, en otras palabras, nadie puede ver a Satanás, ¿verdad? En el mundo real visible no se puede manifestar físicamente hablando. De hecho, esa es una de las áreas que él no quiere reconocer de Jesucristo, porque todo espíritu que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, sino que es el anticristo. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden hacer. Ningún demonio, ninguna hueste espiritual que siga al enemigo puede tener esta capacidad de hacerse visible en un cuerpo corporal, porque no tienen. Por eso poseen cuerpos, porque no lo tienen. Entonces, y vamos a estar viendo varias cosas. Entonces, la idea es animarles para que cada vez que ustedes tengan información acerca de esta hueste espiritual de maldad, que no la crean a menos de que ustedes ya la hayan comparado con lo que dice la Biblia, y entonces quédate con lo que la palabra de Dios dice y no con la información que la gente te pueda dar. Ok, entonces ya está compartida la pantalla, ¿no? Ok, vamos a compartir pantalla para comenzar. Muy bien, ok, ahí tenemos ya. Ahí está el tema de la clase, es conociendo al enemigo. Y de fondo un dragón, porque así se le describe en el libro de Apocalipsis, el dragón. Mítico animal del cual también se habla, dicho de paso, los dragones en la mitología china aparecen muchísimo. Se habla de dragones en Europa, etcétera, que digamos que hay quienes dicen cosas, etcétera, pero ya dijimos, nos vamos a quedar con lo que dice la palabra de Dios. Así que si quieren averiguar un poco más acerca de los dragones, pueden leerse el libro de Job y ahí van a encontrar información acerca de descripciones muy, muy similares a lo que puede ser un dragón. Así que hay bases bíblicas que describen este tipo de animales que echan fuego por la nariz, etcétera, ¿no? Entonces, y así se le describe a Satanás como el dragón. Así que vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. Primero, la idea es que todos aprendamos a extraer de la Biblia las verdades que tengan que ver con Satanás. O sea, siempre que van a decidir creer algo, que sea algo que dice la palabra de Dios y no algo que alguien te contó. Creo que historias acerca de este ser hemos escuchado muchísimo. Sin embargo, vamos a quedarnos con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más? Como objetivo, vamos a derribar todos los prejuicios aprendidos sobre este príncipe del mundo. Este príncipe tiene mucho poder, sí, limitado, sí, pero vamos a aprender acerca de él. Y vamos a darnos cuenta, Pablo decía que no ignoramos sus maquinaciones. Y a veces digo, bueno, quizás muchas personas quizás ignoran las maquinaciones porque fácilmente cuando un enemigo te va a atacar uno se defiende. Pero si ya sabes cómo lo hace, uno puede defenderse, pero si no, pues te puede atacar. Así que vamos a quitar prejuicios. Tú no estás protegido porque andas una cruz en el pecho. Hay gente que cree que porque tiene una cruz acá, ya no le va a tocar el diablo, o porque agarra la cruz en la noche y la saca, cree que con eso ya está protegido.
o se baña con agua bendita, pues tampoco, ¿verdad? Todas esas cosas no tienen ningún poder sobre las huestes espirituales de maldad. Son puros prejuicios que vamos a tener que derribarlos literalmente. Igual el enemigo, su forma de ser, etcétera, ahí está descrito en la palabra de Dios. Entonces la idea es derribar estos prejuicios, conocer el origen, recorrido y destino de Satanás. Su origen, porque es un ser creado, y su destino, porque va a ser una persona que ya tiene su fin determinado. Vamos a descubrir las capacidades y limitaciones de nuestro adversario. Y vamos a confirmar que Satanás ha sido vencido ya según todo lo que nos describe la palabra de Dios. Y también enseñar que el creyente tiene autoridad sobre todas estas huestes espirituales de maldad. Así que estos son los objetivos de la clase. Los temas con los que pretendemos alcanzar estos objetivos son los siguientes. Primero, vamos a hablar acerca de el panorama general de la vida de Satanás. Aquí vamos a verlo como una introducción. Es la introducción del estudio. Esperamos poder avanzar en esta introducción que es un poco amplia, pero la idea es ir ahí a un pasaje bíblico que nos da un panorama general. Luego vamos a hablar acerca, vamos a hacer un análisis de lugares acerca de Satanás. Primero Satanás en el tercer cielo, luego Satanás en el segundo cielo, Satanás en la tierra y Satanás en el abismo. Y finalmente ya Satanás en el lago de fuego. Y al final vamos a hablar acerca de la autoridad del creyente sobre Satanás para que nosotros terminemos el estudio seguros, certeros de que nosotros, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo y que ustedes estén en paz y en tranquilidad. Como dice la Biblia aquí en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, entonces vamos a comenzar. Primeramente, vamos a buscar Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Y veamos en este pasaje lo que dice acerca de este enemigo. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está definida la batalla, ahí está definida. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en Efesios 6:12? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? La lucha espiritual. Que nuestra lucha es espiritual. Exactamente. Ahí tenemos, dice ahí, nuestra lucha es espiritual, o sea, no es el esposo ni la esposa, no es ni el vecino, no es ni el jefe, no es una persona aquí en la tierra, no es ni un partido político, ni el equipo de fútbol contrario, no es el enemigo, no lo busques aquí entre los seres humanos. El enemigo es espiritual. Y dice allí, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que el enemigo va a llegar de una forma tan sutil que a veces no nos vamos a enterar de cómo es que está operando, cómo es que está trabajando en nuestra vida. Y estas huestes espirituales de maldad son, imagínense que fueron creadas allá juntamente allá con la creación, con todo el mundo y todas las cosas, y luego tienen tantos años de vivir, han aprendido tanto, porque ellos no son omniscientes, han aprendido tanto, conocen tan bien la naturaleza humana, han tentado a miles de personas, millones de personas en toda su existencia, que ya nosotros somos uno más, y saben muy bien cómo cazarnos, cómo pescarnos, como decía ahí, que debemos de tener cuidado porque son como leones que andan buscando a quien devorar. Entonces, esa es nuestra lucha. Otra pregunta es, cuando estamos escuchando a una persona que no está enseñando conforme la palabra de Dios,
La pregunta es, ¿a quién estamos escuchando realmente? Veamos lo que dice el pasaje. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos en que estamos, algunos apostatarán de la fe. Eso significa que se van a apartar de lo que dice la Biblia y van a comenzar a enseñar otras cosas. Por eso dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos escuchando realmente cuando alguien está enseñándonos algo que no tiene base bíblica? ¿A quién estamos escuchando? A Satanás, pastor. Así es. Espíritu de demonios. A los apóstatas. Sí, estamos Es escuchando. a Satanás directamente porque él es el que está haciendo que hable el siervo porque está predicando o alguien que esté hablando. Así es, hermano Marcos. Vean, aquí vamos a ir viendo a dos personas. Una es el que enseña y otro es el verdadero interlocutor que está detrás. Allí hay una persona que es su inspiración. Hay alguien que está atrás, pero al que nosotros vemos, al que nosotros escuchamos, es una persona. Sin embargo, detrás de él están estos espíritus engañadores que están enseñando, y aquí el apóstol Pablo lo describe como doctrinas de demonios. O sea, son enseñanzas demoníacas las que se están enseñando. No son satánicas. Cuando las recibimos no son satánicas, pero no son bíblicas. Con solo que no sean bíblicas, hay que desecharlas. Existen en el mundo hermosos consejos, lindísimos consejos, pero si no son bíblicos, no los voy a usar para guiar mi vida. Entonces, no tiene algo que ser muy malo para ser desechado, sino que no sea bíblico. Con eso es suficiente. Entonces, hay hombres que salen diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, soy profeta y dice cosas. Tal vez no sean malas, pero no son bíblicas. Y eso, hermanos, no seamos tolerantes, porque Satanás nunca viene con toda la mentira de una sola vez por delante, sino lo va llevando a uno despacio, despacio. Entonces, dice la palabra de Dios que detrás de las personas está operando el enemigo. Muy bien, entonces sigamos adelante. Las preguntas que vamos a hacer nos van a llevar en el contexto actual, en nuestro mundo actual. ¿Quiénes están detrás de los presidentes, digámoslo así? Detrás del presidente ruso, detrás del presidente chino, detrás del presidente coreano, detrás de estos países grandes. ¿Quién está detrás? ¿Quién es el que está hablando realmente? Entonces, la otra pregunta, ¿qué poderes están influenciando la vida de los líderes de una nación? Ahora tú puedes decir, no, pero es que son los mismos presidentes, los líderes de una nación. No, aquí tenemos que meter a todos los que tienen autoridad en un país. O sea, estamos hablando de los tres poderes de un país, el legislativo y también el judicial, no solo el presidencial. Y todo aquel que tenga autoridad. Por ejemplo, existen ciertas figuras que no son políticas, que no son gubernamentales, pero que tienen autoridad, como los artistas. Los artistas tienen autoridad sobre los jóvenes, sobre las personas a quienes han cautivado con su arte. Y me estoy refiriendo inclusive a pintores, estoy hablando de cantantes, estoy hablando también de personas que, por ejemplo, futbolistas. Estoy hablando de hombres de renombre en los diferentes deportes, los que participan en carreras de vehículos, etcétera. Todas estas personas son personas que tienen autoridad. Y están influenciando lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, están influenciando a muchísima gente en este mundo. ¿Ok? Estos también, por eso la pregunta, ¿quiénes están detrás de estas personas que están liderando las naciones? Por ejemplo, un narcotraficante tiene mucha autoridad, a veces hasta más que el presidente de un país.
mueve no un país, mueve muchos países simultáneamente. Hay narcotraficantes que han llegado a tener tanta autoridad que hasta deciden quién va a morir y quién no va a morir. Son personas que hasta manipulan por detrás a las autoridades. Entonces, allí están estas. ¿Quién está detrás de estos líderes, de estos narcos enormes? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de la industria de la pornografía? Otra área tremenda que hay. ¿Quién está motivando, desarrollando todo esto? ¿Quién está orquestando las cosas de este mundo? Todas las modas, los conceptos, todas estas cosas que se van moviendo como que si alguien las estuviera guiando una solamente. ¿Quién está haciendo el nuevo orden mundial? La vez pasada supe de una reunión que se desarrolló en Holanda, donde se reunieron todas las personas con autoridad. Y me refiero no solo de países, autoridades de países, sino artistas, futbolistas, llegaron los mejores de cada deporte, los presidentes, llegaron, toda la autoridad mundial estaba ahí. ¿Y cuál era el propósito? Establecer el nuevo orden mundial. Ok, tú lo vas a enseñar a través de la pintura, tú vas a compartir estos conceptos en las canciones que cantes, tú vas a hacer esto. O sea, todo mundo que tenga una influencia trabajando a nivel mundial, hay una mente que está detrás de todo eso. Hay una mente que está trabajando. ¿Y quién es? La respuesta a todas estas preguntas que acabamos de hacer es el príncipe de este mundo. Es el que está detrás de todo esto. No vamos a ser ignorantes. Hay muchas de las cosas que se están poniendo de moda hoy, que el único que las está promoviendo es nuestro enemigo. Y hay que conocerlo, hay que desenmascararlo, cómo él está trabajando. Entonces, vamos a hacer un estudio. Y nuestro primer texto de estudio está en el libro de Ezequiel. Ezequiel 28 nos va a dar a nosotros un panorama general de la vida de Satanás. Este libro nos habla desde su creación hasta su destierro, por decirlo así, o sea, ya hasta que llega al final de sus días. Ahí tenemos este pasaje. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Allí tenemos una indicación, tenemos instrucciones para poder hacer este estudio. Entonces, vamos a Ezequiel 28, del 11 al 19. Si tú tienes ya impreso tu material, pues allí en el material aparece este pasaje. Aquí lo vamos a ir haciendo. Y vamos a colocar un tridente como el que aparece allí en la imagen, en el versículo 12, en la palabra tiro, aparece un tridente. Ese tridente es el que vamos a estar poniendo en todas las referencias a la persona que está, a la cual se está refiriendo. Dice, allí teníamos unas preguntas antes de comenzar el estudio. Dice, vamos a ir aquí. Antes de hacer la marcación, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la instrucción que recibe Ezequiel allí en el versículo 11 y 12? Dice así, se los leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la instrucción que recibe Ezequiel? ¿Alguien quiere contestar? Que levante endechas. Levante endechas. Muy bien, Monse, gracias. ¿Qué es endechas? ¿Alguien sabe qué es endechas? Lamentación, lloro. Lamentación, excelente, esa es la palabra. Si no saben algunas de las palabras que para mí han sido un poco difíciles de entender, he hecho una hoja con definiciones
Al final del material de ustedes van a encontrar algunas definiciones de palabras que son, pues, no fáciles de entender, pero ahí aparecen y ahí está la palabra endecha. Y no la vamos a leer porque ya nos dijeron exactamente qué significa. Es una lamentación. Puede ser hablado, puede ser cantado, de la manera que sea. Dios le está diciendo a Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro, o sea, lamentaciones, porque no le espera nada bueno. Muy bien, entonces, en este pasaje vamos a ir inscribiendo así ese tridente sobre el rey de Tiro, y se van a dar cuenta ustedes que otra vez tenemos la misma imagen. Un hombre hablando, pero su verdadero interlocutor atrás. Y entonces ahora es al revés. Dios se dirige a este hombre, pero en realidad, ¿a quién le está hablando eso? A su interlocutor, al que está atrás. No es al rey de Tiro, sino al que está dirigiendo al rey de Tiro. A ese es que se le está hablando en este caso. Entonces, vamos a leer este pasaje y donde aparezca a quién se le está hablando, las endechas, vamos a poner un tridente así. Es bien fácil, nada más hacer como una U y luego trazan para una recta para sacar el tridente. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Ahí debería ir el primer tridente. Y dile, puede ser que algunos de ustedes hayan dicho, pues yo voy a sacar solo un material para mi esposa y para mí. Pero como el estudio es personal, yo te recomendaría mejor sácalo aparte para que tú también puedas trabajar. Recuerda que trabajando con la mano practicamos la memoria mecánica y voy a aprender más de la palabra de Dios, no solo viendo. Viendo se aprende, sí, pero escribiendo todavía más. Muy bien, dice así, versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, ¿dónde vamos a poner el tridente? Tú. Tú, muy bien, ahí está. Tú eras el sello de la perfección, lleno, ahí, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Vayan viendo allí y vayan dibujando su tridente sobre las referencias a quién se le está hablando. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados ¿para quién? Para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ok, no sé si voy muy rápido voy a ir un poquitito más despacio para que vayan poniendo el tridente en el lugar correcto. Te paseabas. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ok, vamos juntos. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Fuiste, vamos a marcar, pecaste, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Muy bien, seguimos. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Te pondré y para que miren en ti. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron, ¿okay?, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Ok? Entonces ya dejamos llenos de tridentes todo este pasaje, y ahí nos damos cuenta lo que realmente se dice acerca de Satanás. Y con esta información que aparece en Ezequiel, vamos a poder completar lo que es el tema de el panorama general que queremos poner. Muy bien, entonces, una vez que hemos marcado, viene una pregunta que es la siguiente. La primera pregunta, ¿cómo se llama la persona a quien se dirige Ezequiel? ¿Alguien me quiere decir? Tiro. Tiro. No es al rey. El rey de Al rey Tiro. de Tiro Ok. es. Ujú. Así, al rey es todo lo que estamos viendo ahorita. El rey Ok, de Tiro. al rey de Tiro, exacto. Pero vean el versículo 14, por ejemplo. ¿A quién le habla ahí? A Satanás. Al enemigo, sí. Ajá, al enemigo. Y vean el 16, ¿a quién le habla también? El enemigo. También. A multitud Entonces, de maldades. exacto, ahí es lo que veníamos hablando. Es un hombre que está siendo dirigido por Satanás. Era un rey de un país. Lo que ese rey no sabía, o a lo mejor sí lo sabía, era que detrás de él había alguien que lo estaba dirigiendo. Él tenía un proyecto como nación, y ese proyecto no era de él, era del enemigo. Y eso es lo que puede pasar. Muchas de las cosas que estamos haciendo tenemos que reevaluarlas a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la dirección del Espíritu Santo, para que nosotros no nos encontremos a lo mejor desarrollando el plan del enemigo y no el plan de Dios en nuestras vidas. Así que aquí sí le está hablando al rey de Tiro, pero con chanfle, digámoslo así. Le está hablando directamente al interlocutor que está allí adentro de él haciendo esta obra. Bien, entonces dice, para confirmar esto, vamos a ver unos ejemplos. Lee los textos, vamos a ver acá, dice, lee los textos a continuación y escribe con quién se habla y a quién se le dirigen estas palabras. Son dos preguntas. La primera es, ¿con quién se habla? Y la otra es, ¿a quién se le dirigen las palabras? Son dos personajes diferentes. Vamos a ver el texto, el primer texto. Dice así: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, está hablándole a Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿con quién está hablando Jesús? Con Pedro. Con Pedro. ¿Y a quién le dirige las palabras? El enemigo. A Satanás. Ahora, cualquiera podría decir, no, pues Pedro está muy bien intencionado, porque lo que está diciendo Pedro es como protegiendo a Jesús. No, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar, quédate aquí mejor. Pero eso es un mal consejo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ir a Jerusalén a dar su vida por nosotros y a ser el Salvador del mundo. Y Pedro se oponía justamente para que Jesús llegara a ser el Salvador. Entonces, por eso le dice, apártate,
o quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ok, entonces ahí vemos a la persona y a quién se le dirigen las palabras. Don Vamos a Reinaldo, leer Isaías 14. ¿Perdón? yo quería 11. decir Sí, que qué bonito porque muchos le tienen miedo a Satanás, ¿verdad? sí. Y aquí Jesús está como el que manda, sin miedo. Vea, usted fuera. Y qué bonito ese Dios que más bien Satanás escucha la orden y, ups, no puedo hacer. Sí, se apartó. Sí. Se apartó exactamente, sí. Y esa es muy buena observación, Monse, gracias, porque creo que como hijos de Dios tenemos esa autoridad de la cual vamos a hablar también, pero Satanás puede aparecer con un buen consejo, pero totalmente distorsionado. Bien, Isaías 14, vamos a leer el versículo 4 y el 12. Si son tan amables. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó. No, leemos el Isaías 14, Sí. versículo 4. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y el 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ok, ahí vemos a dos personas. La persona, ¿quién es? ¿Con quién se está hablando ahí? El rey de Babilonia. Es el rey de Babilonia. Pero de repente ya se le está hablando al que está detrás del rey de Babilonia. Y ese es, pues, Satanás, otra vez. Es el lucero, el hijo de la mañana. Muy bien, entonces ahí tenemos otro ejemplo de personas que son instrumentos del diablo, sin darse cuenta a lo mejor, como el caso de Pedro. Porque no creo que Pedro supiera que lo que estaba haciendo era el consejo de Satanás el que estaba dando. Entonces, cuidado, vean cómo se manifiesta de esta manera. Vamos a ver Génesis 3:15. En Génesis 3:15 también tenemos otro ejemplo de este tipo de cosas. Nada más que en este caso no es una persona, es un animal. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Exacto. Vean, ahí está hablando con la serpiente, pero en realidad le está hablando al espíritu que se manifestó a través de aquella serpiente. O sea, es posible, en este caso tenemos un ejemplo bíblico de que el enemigo, inclusive hasta los animales, podría, como en este caso, usar un animal. Así que esto existe y esa es una manera en que él trabaja, ¿verdad? Cuidado, a veces nos encontramos aconsejando a una persona que no es bueno lo que estamos diciendo, aunque tal vez no es malo, pero no es bíblico y con eso es suficiente para eliminarlo, para quitarlo. Bien, entonces vamos a aprender de estos pasajes la forma en que el enemigo trabaja con los reyes, con las naciones. Imagínense una persona que está elaborando programas de pornografía. Hay gente que puede a principio de año se sientan a decir, ok, ¿cuál es el alcance de este año? El alcance es llegar a llegar a tantos niños, a tantos jóvenes, a tantos adultos con la pornografía y haciendo planes, pero son planes que están dirigidos directamente por huestes espirituales de maldad. No son personas, claro, como resultado ellos obtienen dinero, pero el objetivo de Satanás no es darle dinero a ellos, sino desviar, destruir matrimonios, acabar la sinceridad, la honestidad, la inocencia de mucha gente. Así que, pues vamos a ver el pasaje entonces que tenemos acá y vamos a ver esta siguiente instrucción que dice, haz una lista de todo lo que marcaste con el tridente acerca del querubín protector.
Ok, entonces vamos a trabajar ahí donde estás. Agarra tu material, un bolígrafo y comienza a sacar una lista de lo que encuentras en el texto bíblico que marcamos. Donde hay una referencia al querubín, ahí es donde marcamos el tridente. Ok, yo les voy a ayudar con las primeras para que vean cómo se va sacando. Primer elemento, versículo 12. Versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, ahí hay varias cosas. Vamos a poner la primera, tú eras el sello de la perfección. Eso es lo que se dice de Satanás. Entonces, vamos a ir así, vamos a poner un número correlativo, la información del versículo. Si podemos poner, seamos fieles al texto, entre más apegado al texto, mejor. Yo sé que algunos textos son difíciles, pero entre más apegado estemos al texto, es mejor. Y al final pon el versículo de donde salió esa información. Número 2, también dice ahí en el versículo 12, eras lleno de sabiduría. Era lleno de sabiduría. Otro dice que también era acabado de hermosura. Está diciendo que la hermosura era una característica, pero en su máxima expresión de Satanás. Vamos a ver ahora el versículo 13. Dice, estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Versículo 13. Sé que voy muy rápido ahí, pero ya ustedes síganle y ahí vamos a ir viendo qué tanto se entendió para poder ir sacando la información. Donde está el siguiente tridente, ahí tienes que buscar la información. Ahí en el versículo 13 hay más información, ahí se las doy. Su vestidura era de toda piedra preciosa. A veces pasamos detallitos, pero al final dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, en el mismo versículo 13, vamos a decir que fue creado. O sea, Satanás no es eterno. A veces tenemos problemas con el concepto eterno. Creemos que eterno es que no muere de aquí en adelante. De aquí en adelante no muere. Entonces decimos, entonces es eterno. Y así entendemos a veces la vida eterna, que nosotros tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque recibimos a Cristo. Quiere decir que de aquí en adelante ya no vamos a perecer. Entonces, no es el concepto eterno. El concepto eterno es que nunca, vamos a decirlo así, que no tuvo principio y no tiene final. Eso es eterno. No tuvo principio y no tiene final. Eso sí es eterno. Entonces vamos a decir que Satanás no es eterno. ¿Por qué? Porque sí tuvo principio. Sí tuvo principio, aunque no va a tener final, en el sentido de que él va a vivir eternamente. En nuestro primer concepto de eterno, Satanás también tenía vida eterna, pero no estamos hablando de vida eterna de que no deja de ser, sino nunca, vamos a explicar nuevamente la definición. No tiene principio y no tiene fin. Eso es eterno. Ok, sigan escribiendo más información ahí en el versículo 14. Versículo 14. En el 13 vamos a ver qué dice ahí otra información del 13. Para él se prepararon los primores de tus tamboriles y flautas en el día de tu creación. Eso es importantísimo que lo pongamos. Los primores de tus tamboriles y flautas en el día de tu creación. Ahí en el 14.
¿Qué encontraron en el 14? Era un querubín grande, protector, fue puesto en el monte de Dios por Dios mismo. Allí estuvo, en el monte de Dios. Exacto, muy bien. Y también, ¿qué más? Se puso. Ahí vamos a poner la información del 14. Ahí paseaba tenemos la información del 14. Se le fuego. llama querubín, era protector, fue puesto por Dios en el santo monte de Dios y se paseaba en medio de las piedras de fuego. Sí. Ok, en el 15. Era Perfecto. perfecto en todos sus caminos, Ok, perfecto. desde el día en que fue creado hasta que se halló en el maldad. Hasta que se halló en el maldad. Muy bien. Ahí tenemos esas dos informaciones que sacamos del versículo 15. En el 16 hay varios detalles que encontramos ahí acerca de él. Fue lleno de iniquidad. Ok, muy bien. De sus contrataciones. Exacto, muy bien. ¿Qué Y más? Pecó. Pecó, ajá. Se le echó del monte de Dios. Echado del monte de Dios. Arrojado entre las piedras de fuego. Exactamente, ok. Ahí tenemos las 3 del versículo 16. Muy bien. Vamos al versículo 17. Se enalteció su corazón. Muy bien, ajá. O sea, de tu hermosura. A causa de su hermosura, así es. ¿Qué más? ¿Su sabiduría fue corrompida? Se corrompió su sabiduría. A causa de su esplendor. A causa de su esplendor, exacto. Sería arrojado por tierra. Arrojado por tierra, también. Y al Don final, ¿qué dice? Reinaldo, Fue puesto delante de los reyes. Ok, les pongo ahí y luego vemos ahí la consulta del hermano Oscar. Aquí está la información que fue puesto delante de los reyes. Ya vamos a ver eso qué significa. Hermano Oscar, sí. en el versículo 16, cuando dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, Sí, fuiste lleno de iniquidad, se refiere a que a causa de tus contrataciones, a las dice. contrataciones. Ok, le vamos a pedir al hermano Roberto, entonces, en la última página aparecen las definiciones. Y esta palabra contrataciones es difícil de entender, ¿verdad? Y por eso está allí. Si nos puede el hermano Roberto Amén. leerla, por favor. Dice así, dice contrataciones, dice recula, participio pasado femenino, bueno, comercio, dice comercio, cómo vender, en lo que es comercio, cómo vender al por menor, contratación, mercadería de racal, raíz primitiva, viajar para comerciar, comercio, sería cómo vender al por menor, contratación, mercadería. Dice, comparte la misma raíz de Raquel, bueno, ahí, detractor, dice, como que viajar por todas partes, calumniador, calumniar, chisme, chismear o chismoso. Exacto. Entonces, todos sus negocios de él basados en la mentira y que anda por todo el mundo, todas sus contrataciones, todos sus negocios de él sucios, negocios sucios que son, todas esas cosas, dice, por eso el pasaje habla allí de las contrataciones, precisamente. O sea, toda su accionar de él, que es sucio. O sea, hacer un negocio con Satanás, uno siempre sale perdiendo. Ya más o menos le captó, hermano Oscar. Sí, ok. Monse. Sí, como un buen estafador. Un buen estafador, exacto. En esas palabras está más claro todavía. Es un estafador. Es un rufián. En Costa Rica un choricero. Un choricero. Así es. Un choricero. Está bien descrito, hermano. Gracias. Ok, versículo 18. ¿Qué tenemos en el versículo 18? Don Reinaldo, solo para ahí en el 17 es que
será puesto delante de los reyes para que miren en él, está en futuro. Ah, ok. Sí, eso debe sí, ¿qué significaba? Sí, Delante de los reyes. será puesto, exacto. Tu pregunta es, Monse, ¿por qué será puesto o qué es en futuro? Nada más. Sí, solo observación, creo que lo dijeron en pasado o en presente, pero eso estaba en futuro. Sí, va a ser puesto, exacto. Muy bien, entonces vamos a ver el 18. ¿Alguien me comenta acerca de lo que dice el texto acerca de Satanás, versículo 18? Profanó su santuario con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones. Ok. Bien, ahí va, con la multitud de sus maldades y de sus iniquidades, de sus contrataciones profanaste. Muy bien. Luego, de en medio de él, Dios sacó fuego, el cual lo consumió. Y fue puesto por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que le miran. Ok, muy bien. Ahora 19, el último. ¿Qué dice el 19? O sea, que todos los pueblos se maravillaban. O sea, sobre él se maravillan todos los... Ajá. ¿Qué más dice? ¿Qué va a ser? Eso es un espanto. Se va, sí, ya es espanto, ¿no? No, ya es espanto, sí. Está en futuro, pero ya es espanto. Es espanto. Cualquiera se asusta cuando le diga, ahí te va a salir Satanás en la oscuridad. Y dejará de ser para siempre. Y dejará de ser para siempre, ¿ok? Será espanto y para siempre dejará de ser. Muy bien, ahí tienen entonces la lista de todo lo que dice el capítulo 28 de Ezequiel acerca de Satanás. Entonces, lo que tenemos aquí, hermanos, es que la información la tenemos un poco desordenada, pero vamos a ir ubicándolo, vamos a ir ubicando esta información donde le corresponde. Ustedes tienen un gráfico ahí. Este gráfico lo tienen ustedes, yo les he puesto como en forma de cuadros, porque si se los dejaba negrito no iban a poder escribir ahí. Entonces se lo he puesto como en forma de cuadritos. Y vamos a ver qué es lo que vamos a ubicar. La información que encontramos en Ezequiel, la vamos a ubicar en un gráfico para que podamos entenderla todavía mejor. Ya con solo la lista, con solo la lectura aprendimos. Cuando hicimos la lista, aprendemos más. Y ahora que vamos a graficar esta información. Ahora, no toda es graficable, pero la que sí se puede, pues la vamos a graficar. Vamos a poner una rayita allí y a esta rayita le vamos a llamar el tercer cielo. Este es el espacio del tercer cielo. Recuerden que estamos haciendo un estudio de lugares acerca de Satanás. Entonces vamos a ubicarlo primero en el tercer cielo. Sí. Una pregunta, hermano. Sí. Eso se refiere al primer cuadrito que está arriba, el primero. Es correcto, ¿no? Sí, digamos que la rayita, sí, exactamente, ese es. Okay. Allí donde está en blanco, ustedes pongan tercer cielo. Tercer cielo, no pongan tan grande la letra porque vamos a poner información ahí también. Entonces, otra rayita que está ahí abajo, que sería el segundo cuadro blanco, es el segundo cielo. Luego tenemos la tierra, que está el dibujo ahí de la tierra. Después de la tierra tenemos otro allí, que es el abismo, que es ese cuadro oscuro que aparece, que se supone que la Biblia lo describe el abismo que está en los lugares bajos de la tierra. Ahí está el abismo. Y luego también tenemos aquí el lago de fuego, que yo por orden lo he puesto allí. No, la Biblia no lo ubica dónde está el lago de fuego. Puede estar en el espacio, no sé dónde pueda estar, pero va a estar en algún lugar. Dios lo tiene, este lago de fuego. Y entonces, definidos estos cinco lugares, o sea, lo repito, tercer cielo, segundo cielo, la tierra, el abismo y el lago de fuego. Entonces, ubicados ya estos lugares,
Luego vamos a ver la base bíblica de por qué tercer cielo, por qué segundo cielo. En realidad la Biblia nunca habla de segundo cielo, pero ya les voy a explicar por qué segundo cielo. Y por qué tampoco habla de primer cielo, ni de primer cielo, porque pues, no aparece. Pero sí se refiere, no. aunque no le llama así. Y está la tierra, obviamente el abismo, del cual se describe muy bien, y también el lago de fuego. Estos lugares. Vamos a ver lo que dice Ezequiel cielo, allí en segundo el cielo, capítulo 28, versículo el 14. abismo. Ezequiel 28, 14. Don Reinaldo, perdón, por aquí estamos en la página número 7. Página número 7, ¿ok? Y como en ese cuadro no se ve, o bueno, es lo que yo solo veo Ajá. cuatro descripciones en la pantalla, pero en la página 7 hay 5 cuadritos. Pero en el orden es arriba, tercer cielo, el que sigue es segundo cielo, luego sigue abismo, luego sigue Sí. tierra, y el último a mano derecha es el lago de fuego. El lago de fuego, así es. Así está. Sí. Ahí estamos. Es Página que número el tercer cuadrito, perdón, el tercer cuadrito sería la tierra, es correcto, ¿no? No, la tierra no le he puesto cuadrito porque ahí está el dibujo de la tierra, nada más. Es el Ok, círculo Solo que está solo abajo. abajo solo hay, según ese, sí. Es que arriba del abismo, arriba del abismo aparecen 3 cuadritos. Sí. Sí, miren, Es en la tierra. este de aquí arriba, Ajá. el primer cuadro es el tercer cielo. El Correcto. segundo cuadro blanco es segundo cielo. El cuadrito que sigue, vamos a saltarnos la tierra. El siguiente cuadrito es el abismo. Y el último cuadrito que aparece allí es el lago de fuego. Correcto, pero sí, es Hermano que Nelson, es que no sé si me Sí, explico hermano. bien, pero es que son 4 cuadritos los que hay. O sea, el Sí. otro cuadrito entonces, es supuestamente la tierra. Sí, no hay cuadrito para la tierra, hermano. no. Y entonces ese cuadrito que aparece ahí, ¿de qué es? Que viene una Hermano, flecha hacia abajo. Son Hermano 5 Nelson. cuadros. No, 1, 2, Hermano 3, Nelson. 4. Hermano Nelson, A ver. en 1, la 2, 3, 4. Ah, sí, sí, sí. Entonces, en el ese es el de la círculo tierra, de hermano. la Sí, tierra es que es cierto, tiene razón. está la tierra. Sí. Hermano Nelson, Entonces, voy a explicarlo nuevamente. Ya me pasaron la hojita. El primer cuadrito, tercer cielo. Segundo cuadrito es segundo cielo. Tercer cuadrito es la tierra. Ah, Ok, ahora sí. Tercer cuadrito, la tierra. El cuarto cuadrito es el abismo y el quinto va a ser el lago de fuego. Ahora sí, ya. lo que Me hacía pasa es falta un que cuadro. lo que pasa es que el cuadro de la tierra no aparece porque está el nombre sobre la superficie De la tierra, sí. de la no, tierra. sí está, sí aparece. Sí, sí. Ahí está. Ok. Bien, entonces vamos a ubicar en primer lugar el lugar que dice Ezequiel que se llama el Monte Santo de Dios. En Ezequiel 28, versículo 14. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere al tercer cielo. Y esa información pónganla en su primer cuadrito, ahí arriba. Esa información la sacamos de Ezequiel 28, 14. Y arriba dice el santo monte de Dios en Ezequiel 28, 14. ¿Estamos ahí? Ok, estamos graficando la información que encontramos en el libro de Ezequiel acerca de Satanás y lo estamos graficando para poder entender a qué se refiere cada una de esas informaciones, que solo leer el texto no queda claro. Ok, en segundo lugar, vamos a poner, dice allí, echado por Dios, Ezequiel 28, 16. 28, 16. Dice así, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Entonces, ahí está esa flechita que habla de que fue sacado del monte de Dios. Cuando Satanás es sacado por Dios del monte, Satanás cada vez que se le remueve, él pierde privilegios. Por ejemplo, en este caso ya no va a poder alabar a Dios.
ya sus tamboriles y todo aquello que tenía ya no va a servir para la alabanza y la gloria de Dios. Entonces él pierde esa bendición. Seguimos adelante entonces con otro pasaje, otro texto, allí mismo en Ezequiel 28. En medio de las piedras de fuego te paseabas. En el segundo, hermano, ¿a dónde fue arrojado? ¿Dónde lo ubicamos, hermano? ¿En qué Es- cuadro lo ubicó? En ese- segundo. Ese lo ponen en el segundo cielo. Ok. Porque Ok. fue expulsado, ya esta información ya la van poniendo en el segundo cuadro. Ok. Ok. Gracias, hermano. Arriba nada más queda Monte Santo de Dios. Ajá. Y en el siguiente cuadro, por eso está la flechita hacia abajo, ya esa flechita nos habla de que ya fue puesto en el segundo cielo. Y ahí vamos a poner echado por Dios, Ezequiel 28:16. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas, Ezequiel 28, ¿cuánto es? 14. Una de las incógnitas que nos presenta este pasaje es esta precisamente, las piedras de fuego. Esas piedras de fuego son, ¿qué son, verdad? Realmente, vamos a dejar que el mismo diagrama hable por sí mismo, ¿verdad? Que nos explique. ¿Qué otra información hay en Ezequiel que podemos poner en este gráfico? Esto ya es cuando viene a la tierra. Ya pónganlo en el cuadrito de la tierra. Es arrojado de entre las piedras de fuego. Vean, antes estaba paseándose allí. Ahora es arrojado de entre las piedras de fuego. Eso es lo que dice Ezequiel. Entonces Ezequiel nos está describiendo que es la vida, el panorama general de Satanás. ¿Qué otra información nos da Ezequiel? Ahora ya vamos de la tierra y vamos al abismo. Vean qué interesante. Dice, delante de los reyes te pondré para que vean en ti. Ezequiel 28:13. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios se compara con sí misma, porque este versículo, fuera de su contexto, realmente no sabríamos dónde ubicarlo, pero es aquí donde tiene que ir y ya lo vamos a ver más adelante. Otro texto. Ya estamos hablando ya cuando se le envía al lago de fuego. Dice, para siempre dejará de ser. Ezequiel 28:19. Ahí lo ubicamos en el lago de fuego. Esta es la información que nos da el libro de Ezequiel. Vean, nos da casi un versículo por cada estado donde va a estar él. Primero en el tercer cielo, pero de allá lo echó Dios al segundo cielo. Del segundo cielo va a ser echado por Dios, va a ser arrojado a la tierra. Y de la tierra va a ser enviado al abismo, va a ser atado, va a ser encarcelado en el abismo. Y del abismo va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ese es el panorama general de Satanás. Ahí está siendo descrito. Hermano, Sí. bueno, yo quisiera nada más hacer como un comentario, Sí. que aquí una vez más vemos, como en cada estudio, pues que el camino de Satanás siempre va a ser descendente, como lo Exacto. hemos venido viendo, siempre para abajo, y en el orden, o sea, nunca, o sea, el orden siempre es el mismo. Así es. Tanto de Satanás como de sus seguidores, ¿verdad? Porque no solo de los demonios, sino también de las personas que de alguna u otra forma siguen sus ideas. Bien, ahora, si buscamos otros pasajes, o sea, ya haciendo referencias cruzadas, buscando otros pasajes acerca de este gráfico, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a, según Efesios 1:20, al tercer cielo se le llama lugares celestiales. Luego seguimos buscando y en 2 de Corintios 12, versículo 2, Pablo le llama al tercer cielo el paraíso.
Ahí aparecen las dos. Fue rebasado al tercer cielo, dice él, que es el paraíso. Seguimos buscando referencias cruzadas y nos damos cuenta en Abdías 1:4 que Satanás tiene su casa en las estrellas, y dice el libro de Abdías: aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y sí, va a ser derribado de ese lugar. También en el libro de Efesios 6:12 habla de ese lugar como regiones celestes, el segundo cielo. Regiones celestes, Efesios 6:12. Y vamos con Apocalipsis, hablando acerca de que será arrojado a la tierra con sus ángeles. Apocalipsis 12, los primeros versículos habla de esto, que va a ser sacado del segundo cielo y va a ser lanzado a la tierra. Dijimos que cuando es sacado del tercer cielo, perdió la oportunidad de alabar a Dios. Cuando es sacado del segundo cielo, ahí los que ganamos somos nosotros. ¿Por qué? Bueno, los que van a ganar van a ser los que estén vivos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Satanás sea arrojado del segundo cielo, él ya no va a poder acusar a los creyentes. ¿Por qué? Porque ya no va, él solo puede estar en la tierra. Él solo puede estar en la tierra. Antes podía estar en todas partes, se movía, pero fue sacado del tercer cielo y solo se podía mover en lo demás, y allá llegaba de vez en cuando llegaba. Y cuando es sacado del segundo cielo, ya no puede llegar al segundo cielo. Ahora solo se mueve en la tierra. Por eso dice Juan en Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, porque está furioso y le queda poco tiempo. Entonces, ahí está Satanás. Otro pasaje que también nos habla en Apocalipsis, dice que dejó de acusar a los hermanos. Allí el que nos acusaba ya fue enviado a la tierra y ya no puede acusar a nadie. Ahí está el pasaje. Otro texto que nos habla, Apocalipsis 12:12, descendió con gran ira porque tiene poco tiempo. Y ahí vean interesante como el resto de la Biblia nos va dando información acerca de estos lugares. Luego vamos al abismo en Apocalipsis 20:1 y 2. Dice: atado por 1000 años en el abismo. Ahí va a ser atado por 1000 años. Después de estar en la tierra, ya no se va a poder mover en la tierra, ya no va a estar en la tierra. Él va perdiendo libertad. Y ahora es confinado al abismo y no puede salir de ahí. Es más, creo que según lo que describe Isaías, probablemente él no pueda ni hablar. O sea, una de las cosas que va a perder al ser llevado ahí es que ya no va a poder engañar a las naciones. Mientras está en la tierra, sí, ahora también lo puede hacer, pero cuando vaya al abismo va a dejar de engañar a las naciones. Y este otro pasaje que en Isaías 14, versículo 10 dice: los reyes salieron a recibirlo. Ahora que Isaías nos dice esto, entendemos lo que nos dijo Ezequiel cuando dice: delante de los reyes te pondré para que vean en ti. Porque también el otro dice: los reyes salieron a recibirlo. Y ahí está, precisamente en el abismo. No lo van a recibir aquí en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte. Lo van a recibir allá en el abismo. Y luego, pues, otro pasaje que nos habla es Apocalipsis 20, versículo 10, que dice que será lanzado al lago de fuego. Entonces vean cómo el resto de pasajes de la Biblia nos completan el panorama general de la vida de Satanás, desde su creación hasta que dice la Biblia: para siempre dejará de ser. Ok, entonces ahí tenemos esta información. Y yo quiero dejarles de tarea, voy a dejar de compartir, hermanos. Quiero dejarles de tarea. A ver si me quedó este. Ya. Para los que tienen dudas en cuanto a los cielos, a continuación, ahí en sus manuales,
Dice explicación de los cielos. Eso está en la página número 8. Está en la 8, ¿verdad? Página número 8, si ustedes la buscan, dice explicación de los cielos. Si quieren, lean todo eso. Ahí está bien claro cómo la Biblia nos define los 3 cielos, el lugar de la tierra, el lugar del abismo y también lo que es el lago de fuego. Esos lugares que vamos a estar trabajando. Entonces les dejo de tarea que puedan ver esto de los cielos y lo revisamos para iniciar la siguiente clase. Vamos a dejar el tiempo entonces para preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto. ¿Tienes, Silvia, alguna preguntita? No, hasta ahorita no, ninguna. ¿En el chat? No. Bueno, Perdón, aquí sí hay dice- varias preguntas en el chat. sí, ya vi. Dice, hermano, Kenneth dice, hermano, al principio de la lección usted dijo que Satanás no tenía cuerpo, pero el texto menciona que era acabado de hermosura y que su vestido era de toda piedra preciosa. Sí, muy buena pregunta esa. Muy buena pregunta. Recordemos que cuerpo como tal no lo va a tener, o sea, no lo tiene. Sin embargo, los espíritus tienen forma. Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan el caso del rico y Lázaro? Que se está hablando allá en el seno de Abraham. Y allá está Abraham y lo identificaron. Allá está el rico y está Lázaro y se identifican y habla de que está en lengua. Aunque no tienen cuerpo, se pueden quemar. El fuego les afecta al espíritu, el fuego les afecta. Por ejemplo, Satanás será enviado al lago de fuego y va a sufrir, aunque no tiene cuerpo, ni se le va a dar cuerpo. Pero el espíritu, ese fuego que va a estar allí, quema el espíritu. Y, por ejemplo, cuando Jesucristo fue al monte de la transfiguración, identificaron a Elías, identificaron a Moisés, pero si eran espíritus, supuestamente no se pueden ni ver, pero tienen forma. Tienen forma. Dice que tenían vestiduras resplandecientes. También en Apocalipsis habla de que a las almas de los decapitados se les dieron vestiduras blancas. Entonces, ¿cómo se puede vestir un alma si no tiene cuerpo? Pero tienen forma. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Dios les da a los ángeles, que son sus servidores, a ellos sí Dios les da capacidad para manifestarse en cuerpo temporalmente de acuerdo a la misión que vayan a realizar. Inclusive hay ángeles que hasta han comido, como el caso de Abraham, que comieron y todo, pero Satanás en sí, cuerpo como el nuestro, no tiene, ¿verdad? No lo tiene. Ningún ángel, ningún querubín, ningún serafín, ningún tipo de ángel de cualquier orden que sea, no tienen cuerpo como el nuestro, pero no tienen cuerpo. Ni menos un cuerpo perfeccionado como el de Jesucristo. Eso es lo que anhelarían ellos, ¿verdad? Tener un cuerpo como el cuerpo que se nos ha ofrecido cuando Cristo venga, que vamos a tener un cuerpo glorificado, menos que van a tener algo así. Pero sí tienen forma, ¿verdad? Los espíritus se pueden ver. Recuerden el caso cuando Eliseo le oró a Dios y le dijo que su criado tuviera la capacidad de ver a los ángeles. Los vio y dicen que eran más grande el ejército de ángeles que estaban ahí que los sirios que habían llegado. Entonces sí se pueden ver y no estaban desnudos los ángeles que vieron, ¿verdad? Tenían vestiduras, tenían todo. Y porque sí se habla de eso. Y inclusive Satanás tiene estas características de las que se habla allí. Gracias, Kenneth, por tu pregunta. ¿Alguien más? Dice María Eugenia, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Es Satanás, sus huestes o demonios? ¿O todo el personal literalmente del diablo?
Detrás de todas estas manifestaciones, digamos, enseñanzas, todo lo que es contra la palabra de Dios, obviamente son el príncipe de este mundo, es el que está guiando, orquestando todas estas cosas y está llevando el mundo, lo está guiando. Ahora, lo que no saben es que Dios es soberano. O lo que no entienden es la soberanía de Dios. Aun cuando Satanás es el príncipe de este mundo, Dios no deja de ser soberano. Aunque Dios está con su soberanía, le ha dado a Satanás cierta libertad para moverse como el príncipe de este mundo. Y entonces lo que tenemos allí es que la humanidad en sí obedece a Dios por ser soberano, pero individualmente el enemigo los tiene a todos engañados. Preguntas. Si no hay escritas, alguna pregunta directa que ustedes quieran hacer. Buenas noches, mi hermano pastor. Buenas noches, Joel. Gusto de saludarte. Gracias, pastor. Igualmente, nada más me quedó la duda en cuanto a la imagen que nos presentó del tercer cielo de forma descendente. Sí. No sé si entendí bien. Esto va a ser precisamente a futuro, pastor. Ah, ok. Satanás en este momento ya no habita, ya no vive en el tercer cielo. Eso más bien es pasado. Ok. En todo este proceso de la caída de Satanás, digámoslo así, el único proceso que ya se dio es que él ha sido expulsado, ha sido sacado, ha sido lanzado del tercer cielo. Él no habita allá. Él ha sido sacado. Era una de las preguntas que teníamos ahí cuando más adelante vamos a seguir con el estudio. Es una de las preguntas, ¿dónde vive Satanás? Esa es una pregunta que vamos a discutir para la siguiente clase también. Así que, pero esa ya se dio, hermano. Ya él fue sacado ya. Ya no vive con los ángeles de Dios. Hermano, Job dice que regresó más bien cuando va y nos acusa. Sí. Regresa del segundo cielo al tercer cielo. Sí. Recordemos lo siguiente. A veces pensamos que nosotros, digamos que Dios no puede estar cerca del mal, ¿verdad? Y Dios, como su naturaleza, Él no puede estar en comunión con el pecado, obviamente. Pero la pregunta es, ¿vive Dios en nosotros? La respuesta es sí, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros lo llevamos por malos caminos? ¿Cuántas veces nosotros mentimos con el Espíritu Santo ahí? ¿Cuántas veces hay hombres que se meten a los burdeles, mujeres que están haciendo cosas, gobernantes mentirosos, ladrones, etcétera? Y ahí está Dios a veces siendo llevado por cristianos que andan mal, pero ahí están y pecan, meten su cuerpo al pecado y todo. Y ahí está el Espíritu Santo, hasta se apaga y se contrista. Entonces, ese concepto que tenemos que Dios no puede estar cerca del pecado, no se cumple en ese sentido. O sea, Dios puede comunicarse con Satanás, se puede comunicar, aunque es un espíritu que ha sido expulsado del tercer cielo, pero sí se comunica. Bien lo describe el libro de Job. Ahora, recordemos otra cosa. Dios no, físicamente hablando, Dios no está en un solo lugar. Entonces, yo puedo estar hablando con Dios ahorita y alguien que está al otro lado del mundo puede estar hablando con Dios también. Entonces, para que Satanás platique con Dios, no necesita ir directamente al trono de la gracia de Dios. Dios puede comunicarse con él de cualquier manera. O sea, de hecho, Dios sabe lo que él está haciendo. Así que, sí, Satanás es descrito en el libro de Job como que fue delante de Dios y le habló a Dios. Pero muchas de esas conversaciones se pueden dar aún fuera del tercer cielo. Claro. Sí. Okay. Ajá. Entonces, pero muy buena pregunta. Hermano. Sí, hermanita. Mire,
Entonces Satanás ya no sigue acusando a los escogidos, a los cristianos Sí, en el todavía. cielo. Sí, sí, todavía, exactamente. Él, una de su trabajo actual es acusarnos delante de Dios. Ajá. Todavía lo sigue haciendo. Por eso él va a ser expulsado del segundo cielo a la tierra. Cuando eso se dé, dice que va a haber paz, tranquilidad en estos cielos. ¿Por qué? Porque ya el acusador ya no va a estar ahí, es lo que dice capítulo 12. Entonces él ya no va a poder acusar a nadie. Porque se le va a limitar. Pero ahorita sí, él es nuestro acusador. Por eso tenemos un abogado que es Cristo. Cristo es nuestro defensor y él es el acusador. Entonces, ¿cuándo se va a dar eso, hermano? Cuando ya no tengamos el acusador allá. Ok, cuando ya no tengamos al acusador, ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Ah, ok. Ya no vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque cuando Satanás sea lanzado del segundo cielo a la tierra, va a ser a la mitad de la tribulación. Ah, ok. Y para ese entonces ya nosotros tenemos 3 años y medio de estar allá en el cielo. Ajá. Ya ¿verdad? fuimos arrebatados. Ya fuimos arrebatados. Primero se va a dar el arrebatamiento y después se va a dar el hecho de que él se ha expulsado del segundo cielo a la tierra. Exactamente. Muy buena pregunta, hermanita, porque eso hay que dejarlo claro, ¿no? A veces en el gráfico se ve como que ya se dio. Sí. Pero Otra pregunta que hay por ahí. Pero Sí. entonces él ahorita ya no está en el segundo cielo, ¿o sí? Ah, esa es otra interesante pregunta. La pregunta nos va a llevar a una respuesta directa. Esa es la casa de Satanás en la actualidad, el segundo ¿El cielo. segundo cielo? Ahí está. Muchas personas creen que Satanás vive en el infierno y que él es el que regula la temperatura ya para castigar a la gente. No, hay gente que dice que no, que cuando llega al infierno lo recibió Satanás. Y que, no, o sea, el infierno es un lugar de tormento y ahí no va a estar él. A la par del infierno está el abismo y ahí ni quiere acercarse a ese lugar. Entonces, él vive lo más parecido a Dios que pueda tener él es en el segundo cielo. Ok. Es ahí donde él se mueve, ahí en las regiones. Recuerden cuando en Apocalipsis capítulo 12 describe una guerra, una batalla entre Satanás y los ángeles allá en el cielo, en el segundo cielo. Y dice que ya no se halló lugar para él y lo arrojaron del segundo cielo y a la tierra. Entonces, todos los cielos van a quedar limpios de la presencia de Satanás y de sus demonios en ese momento. Pero ahorita, ahí andan sueltos, ¿verdad? Ahí están ellos presentes. Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Son los marcianos, hermanos. Sí. Hermano, Sí. Pastor, una pregunta. A ver, sí, hermano. Mire, ¿cómo es o quiénes son los que le están manipulando, maquinando al hombre cuando hablamos nosotros en Efesios 6, 12? Sí. Que la lucha es contra carne o sea, contra sangre y dice la lucha que no es lucha contra nuestra sangre y con carne, sino contra los principados, contra los potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y regiones celestes. Sí. Ahora, mi pregunta. Sí, hermano. Si Satanás está en el segundo cielo, nosotros que estamos en la tierra, pues no. Pero Satanás todavía está aquí, pues sus huestes, o sea, sus soldados, todo eso está aquí, pues no. O sea, él tiene su casa en otro lado. Así es. Él vive allá, pero su campo de acción es aquí. Claro, pues, porque Sí. si no, diríamos que solamente, bueno, entonces a ellos sí no podemos nosotros cachetear cualquier rato. Pues. Sí, sí. Porque a Satanás es más duro para cachetearlo. Pues. Satanás solamente podría ser Señor Jesucristo nomás y Jehová Dios. Porque si estamos nosotros luchando, que la lucha son con todas estas huestes, sí. Entonces debemos estar bien parados también nosotros aquí. Así es, hermano, así es. Por eso dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso que el Señor manda sus escrituras, vestido con la armadura de Dios todos los días. ¿Ven? Así es.
Así es, muy Gracias, bien. pastor. Tenemos la pregunta de Kenneth. Buenas noches, don Reinaldo. Sí, buenas noches. Bueno, si hiciéramos como una línea temporal sobre el descenso de Satanás, actualmente él se ubica en el segundo cielo. Sí. ¿Es así? Sí, así es. Entonces, mi pregunta es, él al estar en el segundo cielo, ¿tiene la potestad de descender lo que es ya la tierra? Sí. Ok, pero ascender ya él no puede. Él puede visitar, pero ya no mora en ese lugar. O sea, él ya no puede, digamos, los demonios y todo no pueden vivir en el tercer cielo. Todos fueron arrojados. Según el libro de Apocalipsis habla de que se llevó la tercera parte de los ángeles. Entonces todos fueron sacados de ese lugar, sacados, y se les ha dejado allí. Vamos a ver más adelante donde dice que se paseaba por las piedras de fuego, hablando acerca de las estrellas, no solo el sol, sino todas las estrellas que son prácticamente soles, donde él se puede mover. Satanás se mueve en todo el universo, él se mueve en todas esas áreas. Y sí, ese es el lugar de él, pero su campo de acción principal está aquí en la tierra. Él envía sus demonios para poder movilizarse y poder engañar a las naciones y hacer todo este tipo de cosas. Pero su morada está allí. Allí lo dice en el libro de Abdías, dice, aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Entonces, va a ser, esa es una profecía que está directamente relacionada con Satanás, y él va a ser expulsado de ese lugar, como lo describe Apocalipsis capítulo 12. Así Ok. es. Así es. Otra pregunta. No Sí. sé, ahí escuché el comentario también que como extraterrestres, no sé si lo hacían a moda de broma, pero, o sea, también dices, bueno, nos mencionabas que él puede tomar formas y mostrarse. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero de algún modo sí se le podría catalogar, porque es un ser externo a la Tierra, de extraterrestre. Sí, así es. Como por definición son extraterrestres, ¿verdad? Ok. Incluyendo los ángeles, Correcto, incluyendo a sí. Dios, hasta Dios mismo es Correcto. extraterrestre también, porque Ajá, no vive exacto. aquí en la tierra, ¿no? Ajá. Sí, Ok. pero sí, Entonces, ajá. Por ejemplo, todos esos avistamientos que se ven muchas veces y se mencionan, ¿en algún caso podría ser algo real o qué opina usted? ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? bueno, mire, yo tengo mi opinión personal en cuanto a esto, y es que hasta la fecha no hay, ni creo que haya seres como los describen, porque Jesucristo no, o sea, Dios no es, si hay seres humanos, por otro lado, o extraterrestres, como les llaman, tiene que haber un plan de salvación para ellos, porque no son perfectos. Y Jesucristo no puede andar muriendo en cada planeta. O sea, Dios no sería capaz de hacer algo así, de enviar a su hijo, ve a morir a aquel planeta, hoy te toca morir en el otro planeta. O sea, el plan de salvación prácticamente se desordena totalmente. Y lo que la Biblia dice, que para que existe el universo, es para ver la gloria de Dios. Y no hay otro planeta, otro lugar donde la vida se pueda dar como Dios la creó aquí en la tierra. Todas esas cosas, muchas de las cosas, de hecho, hay programas muy bonitos, bien diseñados, que hablan sobre alienígenas ancestrales, que son bien como bonito de verlos, ¿no? Sin embargo, muchas de las cosas son puras suposiciones, y no hay que irnos en la finta, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. Hay que estar muy Correcto. claros, y no podemos nosotros, si nosotros como cristianos nos abrimos al hecho de, bueno, extraterrestres, pues yo me meto en líos porque bíblicamente yo no puedo explicar esas cosas, ¿verdad? Y no es porque no las sepa explicar, y es porque la Biblia no abre espacios para ese tipo de
de seres. Ok, Rosario, tú Muchas tenías una gracias. pregunta. Sí, con gusto. Yo, pastor, más bien, bueno, yo quería comentar como lo que estaban preguntando, bueno, respecto a dónde habitaba actualmente Satanás. Sí. En el estudio que hicimos de Mateo 24, ahí de hecho vimos parte de todo esto, de cómo precisamente hace la distinción hasta que llegue al abismo de fuego. Entonces ahí se veía muy claro que actualmente vivía en los, o sea, donde están las estrellas, que son las piedras de fuego. Y que iba a llegar precisamente cuando estuviera la tribulación, por eso venía enojado, y por eso mencioné que tenía poco tiempo para como hacer el último intento, ¿no? Porque Sí, ya le obviamente... quedan 3 años y medio, le van a quedar. Así es, entonces, bueno, en el Mateo 24, todo esto como que ya lo habíamos visto un poquito, bueno, Sí. digo, los que tomamos ese estudio, por eso yo le comentaba que esto, como en cada estudio que hemos visto, cuando hablamos de Satanás, siempre como que nos ha hecho usted mucho hincapié en cómo ha venido siendo ese descenso y cómo va a ser todavía lo que le falta por descender, porque todavía no ha descendido hasta donde tiene que llegar. Sí. Y digo, para que más o menos yo creo que los que tomamos ya ese estudio, como que creo que sí nos queda un poquito más claro cómo está ahorita, ¿no? O sea, lo que ahorita usted nos comentaba, pues creo que sí nos tenemos un poquito más de visión en dónde nos encontramos, ¿no? Bueno, dónde se encuentra. Sí, así es. Él habita y se mueve allí a sus anchas en el segundo cielo. Lisette, Eli. El micrófono, Eli, habilítalo, digo. Ahí está. Yo quiero pensar que ahorita nosotros aquí, digamos, también la gente que pues conocemos o nos hablan de ella, que es una neurótica porque le grita mucho a los hijos, ¿no? O se está haciendo maldades a los vecinos y todo eso. Yo digo que muchas veces nos expresamos así, ¿no? Que están, bueno, que tienen al demonio encima, porque cómo es posible que hagan eso, o maltratan a los animales, van caminando y los patean, ¿no? Entonces yo digo que es hacer, como decíamos, tienen la oportunidad de cambiar sus actitudes o hacer otras personas, ¿no? Porque en sí, pues no tienen al demonio encima, sino están enfermos, tienen una necesidad como los adictos, como X o la misma depresión, ¿no? En esta situación que nos apartamos de Dios y pues ya todo nos parece horrible, y cambiamos hasta el carácter o vemos las cosas de diferente manera. Entonces es una forma de decir que el engañador Satanás pues está viendo esas debilidades, esos problemas y de ahí se agarra, ¿no? O cuando queremos tomar una decisión y decimos por acá un angelito me está diciendo que no lo hagas, y por acá nos está diciendo el diablito, sí, hazlo. Entonces yo me pongo ahorita en ese sentido, ¿no? De que pues no estamos batallando con el ser humano, sino con el enemigo que es Satanás, que está atrás de ellos, teniendo esas actitudes, esas malas decisiones, porque ahí está Satanás, ¿no? De alguna manera, no como ser humano, sino por las decisiones y malas decisiones que llegamos a tomar. No sé Así es, Eli. Así es. Recuerden que todos los cristianos tenemos 3 enemigos fieles: Satanás, el mundo y la carne. Y de las 3, uno de los 3 nos puede estar afectando cuando la maldad está aflorando en nuestra vida. Así que hay que tener mucho cuidado, y nosotros tenemos autoridad y poder de Dios para vencer los 3 enemigos: la carne, porque por medio del espíritu se vence la carne, y el mundo,
haciendo las cosas que son de Dios, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mejor ser amigo de Dios. Y a Satanás igual tenemos la autoridad para ponerlo quieto, ¿verdad? Porque hay que resistirle y él huirá de nosotros. Gracias. Así es. Yo quería... Monse, sí. Sí, bueno, la clase es de conociendo al enemigo, ¿verdad? Pero qué bonito Sí. como el Señor, bueno, lo echa del tercer cielo y a nosotros nos pone en su presencia. Y Sí. estamos nosotros en los lugares celestiales en Cristo Jesús y tenemos ese acceso no a futuro, sino desde el momento en que creemos en Jesucristo. Entonces, pues me pongo a pensar qué bonito el acceso que tengo yo con el Señor 24 horas al día, y quizá no puedo hacer volar cosas en el cielo moviendo, digamos, en el universo, moviendo ahí un poco de metal y haciendo pensar que es un platillo volador, pero sí puedo tener acceso a la presencia del que es más poderoso que cualquiera, que es mi papá. Entonces eso pues me gusta mucho en la posición en la que Dios nos pone a nosotros como hijos de Él. Sí, así es, porque hemos sido puestos en los lugares celestiales juntamente con el Señor Jesucristo. Excelente, pues terminemos con este pensamiento de que mientras Satanás va para abajo, nosotros vamos para arriba. Y esa es una gran bendición porque no vamos por nuestros propios méritos, sino por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, hay que aferrarnos del Señor, no descuidemos nuestra vida espiritual, porque el enemigo nos puede llevar paso a paso y de muy despacito nos puede ir sacando de la voluntad del Señor. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos bendiga, y vamos a pedirle a Roberto Méndez que nos dirija en oración, por favor, para finalizar. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más te damos gracias, Señor, oh Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad, Señor, oh Dios, de este manjar espiritual que hemos tenido en este momento. Bendice grandemente a todos los que están acá, Señor, oh Dios, y aquellos que no recibieron esta clase también, Señor, que llegue esta palabra a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Robert. Vamos a tomar la foto y los que todavía no abrieron su cámara, ahorita la pueden abrir para que aparezcan en la foto. Y si por ahí está tu tía, tu mamá y todo, dile que se acerque para que salgan todos allí en la foto, ¿verdad? Qué bonitos están, no los había visto. Mira cuántos hermanitos ahí estaban. Y Kenneth con toda su familia ahí, qué bonito. Mucho gusto, mucho gusto. Qué bueno, pues ahí vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí va la primera foto. Sonrían, no sé en qué pantalla están ustedes, pero manténganse sonriendo para que salgan en cualquiera. Ok, 1, 2, 3. Otra más. La siguiente. 1, 2, 3. Ok, listo, mis hermanitos, el Señor les bendiga muchísimo, un placer poder verles y llegar allí donde ustedes están, ¿verdad? Con nuestro saludo, con la palabra y animarles para que sigan estudiando ahí y que sigan adelante. Entonces, saludos a Rominia Vélez, ¿verdad? Saludos a hermano Marco, familia, hermano Edwin, Kenny, Becky, ¿cuántos están ahí? Minor, Jasmine. El Señor les bendiga, les queremos mucho.